Muy buenas tardes, mi nombre es Melissa Martínez y vamos a hablar un poco sobre el creacionismo como corriente vanguardista y no como teoría de la evolución. Para empezar, hablaremos un poco sobre su importancia, su creador, su manifiesto, influencia, dónde surgió y si aún sigue vigente este movimiento. Muy bien, empezamos con el contexto histórico. El creacionismo surgió en el periodo entre guerras, un tercio a mitad del siglo XX, o mejor dicho, en el periodo entre guerras, donde, si recordamos bien, surgió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Fue un periodo muy crítico en la historia, donde esta guerra dejó alrededor de 10.000 a 35 millones de personas muertas. Las personas estaban... hay una actitud pesimista, muy desgarradora, muy triste, muy, por decirlo de cierta manera, decepcionante. Entonces, fue un momento muy crítico donde no solamente se dio el surgimiento del creacionismo, sino otras vanguardias. Bueno, en ese momento de la historia, una desconfianza positivista, estuvo la revolución de bolchevique, estuvo, como lo había dicho, estuvo la Primera Guerra Mundial, que cobró miles de muertes, y esto lo que le permitió, una de las consecuencias que dejó la Primera Guerra Mundial fue cuestionar la existencia del ser humano, ya que las personas se preguntaban por qué pasaba esto, por qué surgía esto, por qué lo otro. Entonces, fue un momento muy decepcionante en la historia donde, con la ayuda del creacionismo, pudo alejarlos un poquito de esa realidad a la que estaban viviendo. ¿Y por qué? Bueno, para explicarles un poco de esto, primero comencemos con ¿qué es el creacionismo? El creacionismo literario es un movimiento poético de vanguardia en el cual se observan influencias del cubismo, futurismo y el dadaísmo. El creacionismo se inició en el año 1916 en París por el poeta chileno Vicente Huidobro y con el francés Reverdy. Huidobro, como fue su creador, fue una figura clave en la renovación de la poesía hispanoamericana. Esto lo explicaré ahora un poco más adelante. Hablemos y tenemos en pie sobre el creacionismo. Bueno, como lo pensé diciendo atrás, el creacionismo ayudó un poco en este contexto de la historia a salir a las personas de esa realidad. ¿Qué buscaba el creacionismo? El creacionismo buscaba que la gente, las personas, los poetas se alejaran de esa realidad y crear sus propias realidades, para por lo menos jugar un poco con su imaginación, con su fantasía y dejar lo tradicional, salirse de ese periodo entre guerra y poder, vivir su propia realidad, la que él quería crear. De cierta manera, esto era lo que buscaba el creacionismo. ¿Con qué intención? Con que las personas pudieran alejarse de esa realidad de la que estaban viviendo, decepcionante, triste. Entonces, el creacionismo ayudó e influenció a muchas personas a poder jugar con su imaginación y poder crear sus propias verdades. Por eso se dice que Vicente Huidobro, como fue el creador de dicho movimiento, tuvo mucha importancia en la literatura hispanoamericana. El creacionismo buscaba dos cosas, tiene dos caracteres que lo definen, que son romper con la realidad visible para crear una realidad que tenga sentido por sí misma. Es decir, si yo soy la poeta, yo voy a crear mi realidad que tenga sentido por sí misma, que sea algo nuevo, innovador, donde nadie jamás antes haya visto, que es algo que como es mío, tiene que hacerse resaltar, en mi propia realidad. Entonces, este es uno de los caracteres del creacionismo, y otro era hacer un poema como la naturaleza hace un árbol. Es decir, yo misma voy a crear ese poema, yo misma voy a hacerlo que tenga sentido.
Created using Powtoon.